Hola, hola, seguro has visto a este pequeñín por las redes sociales, y es que a mi sobrino le encantan los dinosaurios, así que decidí tejerle un abrigo. Me metí a YouTube a buscar un video más o menos para guiarme y luego de encontrar y ver varias versiones, encontré este video de Anne Crochet que fue el que me ayudó más, pero hoy te muestro mi versión ya que le hice varios cambios. Para este proyecto voy a usar Silvia Cottoni en el color 7702. Aquí indica que es para un crochet de 5 milímetros, pero yo voy a utilizar un crochet de 5.5. Este proyecto se teje de abajo hacia arriba, es decir, voy a empezar desde la punta de la cola haciendo aumentos y luego voy a proceder por el cuerpo. Una vez que llego a la sisa, voy a separar y voy a tejer el lateral, espalda y el otro lateral. Finalmente se hace la capucha y se agregan los detalles. La talla que yo voy a realizar es una talla 6, que es para un niño de 2 a 3 años. Para este proyecto utilicé 5 ovillos del color verde y casi un ovillo del color amarillo. Ahora, todo el proyecto se teje con puntos medios altos, excepto la pretina donde van a ir los botones, que serán puntos bajos. Voy a empezar haciendo un nudo deslizado y procedo con 2 cadenas, 1, 2. En la segunda cadena, o mejor dicho, en la primera cadena que realicé, voy a hacer 2 puntos medios altos, 1 y 2. Ahora hago una cadena de altura que no cuenta como punto, giro y en cada lado, o sea, al inicio y al final, voy a empezar a hacer los aumentos. En este caso, aquí hago un aumento, que es el primer punto, hago 1 y 2. Y en el siguiente punto, que es el último, también hago un aumento, es decir, hago 2 puntos. Nuevamente giro, perdón, hago una cadena de altura, giro y aquí en el inicio hago un aumento. Aquí dejo un solo punto. Aquí dejo un solo punto. Y en el último punto hago un aumento. Esta secuencia la voy a repetir hasta completar 13 vueltas. Es decir, aquí tengo 1, 2, 3 vueltas. Una vez que llegue a las 13 vueltas, haciendo los aumentos en cada una de ellas, tengo que tener en total 26 puntos. Una vez que he llegado a las 13 vueltas, aquí debo tener 26 puntos. Voy a empezar a hacer el cuerpo. Entonces, aquí en el final de esta vuelta voy a hacer 30 cadenas. 1, 2, 3, 28, 29, 30. Ahora hago una cadena más de altura que no cuenta como punto y voy a empezar desde la segunda cadena a hacer puntos medios altos en cada uno de los puntos, bueno, de las cadenas que se presenten, hasta llegar a esta esquina. Antes de llegar a la otra esquina, para hacer las otras 30 cadenas, voy a agarrar otra hebra que no sea del mismo ovillo, pueden agarrar de un ovillo adicional. Y lo que voy a hacer es, en el último punto, voy a ingresar el crochet, voy a traer hebra y lo que voy a hacer es de aquí hacer las 30 cadenas. 1, 2, 3, 28, 29, 30. Hago una cadena adicional y corto. Debo tener en cuenta que este punto no se teje, entonces ajusto un poquito nada más y tenemos que tejer hasta acá. Entonces retomo aquí y termino con los puntos. Voy escondiendo la hebra y
tejo con puntos medios altos hasta el final. Al final de eso debo tener en total 86 puntos. Entonces, continúo. Aquí es el último punto de la cola. Y aquí empiezo el primer punto de la cadena. Debo tener 30 puntos en total, 26 de la cola y 30 puntos del otro lado. En total, 86. Una vez que ya terminé la primera vuelta del cuerpo, voy a tejer 21 vueltas más, es decir, voy a tener en total 22 vueltas antes de separar la sisa para las mangas, donde haré el lado de los delanteros y el lado de la espalda. Una vez que he tejido las 22 vueltas, voy a separar los delanteros con la espalda. Entonces, de los 86 puntos que tengo, voy a separar 21 para un delantero, 44 para la espalda y 21 del otro delantero. Entonces, marco con unos marcadores y aquí al final voy a continuar con la siguiente vuelta, que corresponde al primer delantero. Entonces, hago una cadena, giro y voy a tejer hasta este marcador. Voy a tejer el punto 21 y aquí es donde hago una cadena y giro para continuar. Lo que voy a hacer acá son 14 vueltas más. A partir de aquí voy a tejer de esta manera y voy a hacer 13 vueltas más, es decir, tienen que haber 14 vueltas del delantero. Luego procedo con la espalda y luego con el otro delantero. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Si yo estoy tejiendo en este sentido, entonces cuando empiece las otras partes, ya sea la espalda o el otro delantero, también tengo que empezar en el mismo sentido. Entonces tengo que empezar desde aquí, de esta manera, y al final nuevamente desde este punto donde está el marcador, con esta dirección para que la trama sea la misma. Ahora, en la parte de aquí abajo, cuando hice estos de acá, estas cadenas, yo dejé, bueno, estaba aquí el hilo de la unión y lo fui escondiendo. Entonces, este hilito me marca, personalmente yo, me marca que este es el revés de mi prenda y que de este lado va a ser todo el derecho, ya que aquí no hay ningún hilito de unión ni nada por el estilo. Entonces, voy a avanzar mi delantero en total 14 vueltas, ya hice la primera, me faltan 13. Voy a hacer la espalda empezando desde aquí con el mismo sentido, 14 vueltas y el otro lado también 14 vueltas y regreso para proceder con el siguiente paso. Una vez que ya hice las 14 vueltas de los laterales y la espalda, voy a proceder a cerrar los hombros. En esta parte yo ya avancé incluso con la manga, pero aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto va a ir así. Entonces, de aquí para acá voy a contar 11 puntos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí voy a marcar con un marcador. Y aquí también voy a contar 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y también voy a marcar con un marcador. Ahora, pueden agarrar otro hilo. Yo al final de esta vuelta dejé un largo considerable para poder unir. Pero lo que vamos a unir es no hasta el marcador, sino hasta un punto antes del marcador. Es decir, 10 puntos de cada lado. Entonces, yo lo voy a unir con aguja. Pueden unirlo con crochet y todo eso, como ustedes prefieran. Pero yo prefiero unirlo con aguja. Tener en cuenta que estoy por el lado derecho de mi prenda. ¿Se acuerdan que les mencioné que los hilitos que puedan ir escondiendo por ahí va a significar que es el revés de su prenda? Pues igual acá, este es el derecho y por el derecho voy a unir. Voy a hacer una unión invisible. Entonces, lo que voy a hacer, aquí tengo el hilo. En este primer punto, por la hebra de adelante, voy a salir de abajo hacia arriba. De esta manera. Y en el otro punto, en el de acá,
que es el primer punto. Esta es la cadena adicional que hice para ajustar este hilo. Este viene a ser el primer punto. Lo que voy a hacer es lo mismo. Voy a salir de abajo hacia atrás, perdón, de abajo hacia adelante, de atrás hacia adelante o de abajo hacia arriba. En el siguiente punto donde salí, aquí está el hilo, voy a introducir y voy a salir por el siguiente hilo del costado, por el siguiente punto. Todo es por debajo. Entonces, nuevamente aquí, aquí salí en el punto anterior o en el primer punto, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba en el siguiente punto, tomando las hebras que van hacia el interior de la costura, ¿no? Aquí tomo la hebra de adelante y aquí tomo la hebra de atrás. Entonces, nuevamente aquí, de arriba hacia abajo, voy haciendo esto. Siempre el último punto donde salí, vuelvo a ingresar y salgo por el siguiente punto. Aquí nuevamente entro, salgo, en el otro, en el anterior entro y en el siguiente salgo. Esto lo que va a hacer es que a la hora de jalar voy a tener una costura invisible. Siempre con cuidadito, despacito para no maltratar. Ahí está. Y esa es la costura invisible. A mí me gusta unirlo de esta manera porque uno es más rápido y también es más fácil. Entonces aquí salí, vuelvo nuevamente y esto lo voy a hacer hasta el punto antes de nuestro marcador. Ya llegando casi al final de estos de aquí, de esos puntos para llegar al marcador, entonces voy a hacer las últimas puntadas. Aquí me queda todavía el último punto. Y para rematar voy a ingresar aquí, sin salir por el siguiente punto. Simplemente voy a entrar y voy a ajustar de esta manera. Siempre teniendo cuidado para que no se arrugue la prenda. Y ya está. Esa es la unión invisible, que para mí la verdad es mucho más fácil que hacerlo con crochet, ¿no? Una vez que tengo unido los hombros, voy a proceder, este hilo lo pueden cortar y de ahí luego cuando hagamos la capucha vamos a ir escondiendo. Aquí voy a proceder a hacer la manga. Entonces aquí, de aquí a aquí, tengo 14 vueltas. En cada vuelta debe ir un punto, pero en este caso yo voy a aumentar 3 puntos, es decir, de aquí a aquí van a haber 14 puntos más 3 puntos de aumento más un punto porque voy a tomarlo desde la base, no desde la primera vuelta. Yo voy a contar los puntos desde la base. Aquí está la base, la separación donde hicimos para ambos lados. Entonces desde aquí yo voy a empezar. Cuenta como 1, 2, 3 y voy a hacer aumentos en el largo de acá. Voy a hacer 3 aumentos. En total deben de haber aquí 18 puntos. 14 de las vueltas, 1 de la base y 3 de los aumentos son 18 puntos. Aquí justo en la costura voy a hacer un punto más. Y al otro lado de la misma manera que en el lado de acá van a ir los aumentos. En total van a haber 18 puntos más un punto de la costura más 18 puntos de acá de la manga. Son 37 puntos que yo voy a realizar. Para empezar esto yo les sugiero tener marcadores a la mano. Ahora me van a entender por qué. Entonces, desde la base, como les dije, voy a introducir crochet, voy a traer hilo, voy a hacer una cadena de altura que no cuenta como punto y ahí mismo voy a hacer mi primer punto. En la siguiente vuelta, en la primera vuelta, que viene a ser de la parte superior de la prenda, voy a hacer el segundo punto. En la segunda vuelta voy a hacer mi tercer punto. Y aquí entre la tercera y la cuarta vuelta, perdón, entre la segunda y la tercera vuelta, voy a hacer mi primer aumento, justo en este hilito de aquí. Voy escondiendo la hebra también en el camino
Y cuando hago mi aumento voy a poner un marcador para marcar justamente ese aumento. Luego voy a hacer en cada vuelta un punto. 1, 2, eso va en cada vuelta. 3, 4. Y aquí voy a hacer otro aumento. Y lo marco nuevamente. Marco ese aumento. Ahora nuevamente en la vuelta. Ojo, los aumentos son entre una y otra vuelta, no en la misma vuelta. Entonces en esa vuelta que toca hago 1. En la siguiente vuelta 2. En la tercera vuelta 3. En la siguiente vuelta 4. En la siguiente vuelta 5. Y aquí voy a hacer el aumento. Marco nuevamente ese aumento y continúo. Aquí hago 1. En la siguiente vuelta. En la siguiente vuelta 2. En la tercera vuelta, en la última vuelta, 3. ¿Cuántos puntos tengo hasta acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya tengo los 18 puntos necesarios de un lado. Entonces en la costura voy a hacer otro punto. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a introducir el crochet en uno de estas huequitos, traigo hilo, en el siguiente también, en la siguiente espiga que se forma, traigo hilo y cierro. Y ese es mi punto de costura. Ahora, para este lado, voy a repetir lo mismo que acá. ¿Por qué les dije que tenían que marcar? Porque, por ejemplo, acá también pueden marcar su punto de costura para que les sirva de guía. Entonces, del punto de costura hasta el siguiente aumento, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3. Entonces, acá tengo que hacer 3 puntos y hago un aumento. Marco ese aumento también. Ahora, en el siguiente, ¿cuántos puntos de entre aumento y aumento tengo? 1, 2, 3, 4, 5 y recién viene el aumento. Entonces, acá después de mi aumento hago 5 puntos y hago el aumento. Y así tengo que tener al final los 18 puntos, que termina con un punto aquí en la base. Ya llegando al final hago mi último punto en la base de la sisa y ya tengo 17 puntos de un lado, perdón, 18 puntos de un lado, el punto central, y 18 puntos del otro lado, que vienen a ser 37 puntos en total. Ahora, esta manga se va a tejer ida y vuelta. Y en cada 2 vueltas voy a hacer una disminución. Llegando al final de esta vuelta, ojo que esta es la parte derecha de nuestra prenda, voy a unir en este primer punto, voy a unir con punto deslizado y ese punto lo voy a marcar. Ese último punto lo voy a marcar. Ahora giro porque voy a regresar. Este punto o esta cadena, punto deslizado de unión, cuenta como la cadena de altura. Eso significa que en este segundo punto, contando desde el crochet, voy a empezar, que en realidad viene a ser el último punto de la vuelta anterior. Entonces, ese punto deslizado cuenta como mi cadena de altura y hago mi primer punto aquí. Esta segunda vuelta voy a tejer todos los puntos como se presenten. Aquí ya voy quitando los marcadores y voy a tejer los puntos como se presenten. En total 37 puntos. Ya llegando al final de esta vuelta, tejo mi penúltimo punto
tejo el punto donde puse el marcador. Justamente lo puse para no olvidarme que debo tejer ese punto, que es el punto 37. Y voy a unir con punto deslizado el primer punto que hice de esta vuelta. Ahora, esta es la segunda vuelta. La primera vuelta fue cuando hice los marcadores. Esta es la segunda vuelta. En la tercera vuelta voy a hacer una disminución. ¿Cómo hago la disminución? Aquí, este es el último punto donde hice, o bueno, el primer punto de la vuelta donde hice la unión o el cierre con punto deslizado, y como en la vuelta anterior debería marcar ese punto para poder tejerlo a la hora que regreso, mi disminución va a ser la de la siguiente manera. No voy a marcar ese punto, voy a marcar el punto anterior, que es hasta ahí donde voy a tejer. Este último punto no lo voy a tejer, entonces viene a ser mi disminución. Una vez que he unido, giro nuevamente porque, como les digo, esta manga se teje ida y vuelta. Ese punto deslizado ya es mi cadena de altura y en el siguiente voy a empezar nuevamente. Voy a tejer cada uno de los puntos hasta llegar al marcador. Llegando al final de la vuelta, tejo hasta donde está el marcador. Este último punto va a ser mi disminución, que no la voy a tejer, y voy a unir con punto deslizado el primer punto de la vuelta. En caso se te complique identificar este primer punto, cuando hagas el punto puedes usar también un marcador. Ahora he terminado la vuelta 3, que he hecho mi disminución. La vuelta 4 sí se tejen todos los puntos. Entonces, donde hice la unión con punto deslizado voy a marcar que voy a tejer hasta ahí. Entonces, las disminuciones se hacen cada 2 vueltas, es decir, en la vuelta 3 he hecho la disminución. Ahora toca en la vuelta 6, en la vuelta 9, en la vuelta 12 y así sucesivamente hasta la vuelta 24. El largo de la manga ya depende de cada una. Para esta talla yo estoy haciendo 26 vueltas en total. Es decir, hice disminuciones hasta la vuelta 24 e hice 2 vueltas más, 26, y ahí quedó mi manga. La manga lo pueden hacer de largo que ustedes prefieran. Voy a terminar la manga y regreso para empezar a hacer la capucha. Una vez que he terminado con las mangas voy a pasar con la capucha. La capucha se teje de manera recta, pero para hacerla un poquito más grandecita que el cuello voy a hacer unos aumentos. Aquí están los marcadores que puse para marcar antes de la costura de los hombros, y lo que voy a hacer es contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el sexto punto marco con un marcador de otro color para marcar mi aumento. Justo en la parte de la costura, en el marcador de la espalda, lo voy a cambiar y lo voy a poner del mismo color para marcar que ahí voy a hacer otro aumento. Luego cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí voy a marcar otro. Aquí en el marcador de la espalda también va a ser un aumento porque tiene que ser igual que los del otro lado. Entonces lo marco y de aquí cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el séptimo pongo otro marcador que va a ser mi aumento. Y en la parte de adelante igual. 1, 2, 3, 4, 5. En el sexto voy a marcar para hacer mis aumentos. Entonces ya tengo marcado dónde voy a hacer mis aumentos y lo que voy a hacer es pasar a tejer. Voy a empezar desde el primer punto, desde el derecho de la prenda. El primer punto, hago un nudo y voy también tratando de esconder nuestras hebras. Hago una cadena de altura que no cuenta como punto y ahí mismo empiezo a hacer mi primer punto alto. Lo que voy a hacer yo aquí es marcar este primer punto, no en la parte de adelante, sino en la parte del medio. ¿Por qué? Porque esto me va a servir de guía, que aquí termina el cuerpo y aquí empieza la capucha. Esto me va a servir a la hora de hacer la pretina de donde van a ir los botones y también para ordenar los botones. Entonces, continúo, hago un punto en el siguiente punto,
Una vez que llego al marcador de mi aumento, quito y hago 2 puntos aquí para hacer mi aumento. Y procedo haciendo un punto en cada punto. Llego al marcador, hago un punto y aquí en el siguiente punto, porque esta es la costura, ¿dónde está? Aquí. En este siguiente punto tengo que hacer el aumento. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. En el último punto que tejí voy a introducir el crochet, voy a traer hebra. En el siguiente punto donde me toca, aquí en el marcador, donde me toca hacer el aumento, voy a traer hebra nuevamente y voy a cerrar como un punto medio alto. Ahí mismo voy a hacer otro punto porque es el punto de aumento. Entonces ya hice mi aumento, no en un solo punto, sino tomando los 2 puntos como para hacer aquí la unión de la costura y no se note como que un huequito. Entonces continúo hasta cada marcador haciendo los aumentos, y del otro lado aquí voy a hacer lo mismo, es decir, hago un punto acá, hago el otro punto tomando los 2 y un punto acá y continúo. Una vez hecha la primera vuelta de la capucha, voy a tejer hacia arriba. Esta es la primera vuelta, voy a hacer 28 vueltas más, es decir, voy a tener 29 vueltas para poder hacer la unión y luego procedo con la pretina. Una vez que he terminado de hacer las 29 vueltas de la capucha, voy a unir de esta manera. He dejado un hilo considerable para poder unir con aguja de la misma manera que uní los hombros. Entonces, por el lado derecho de la prenda voy a colocar de esta manera la capucha y voy a unir hasta acá. Entonces, tomando el hilo, en el punto de este lado, del otro lado del hilo, en el primer punto, lo que voy a hacer es de abajo hacia arriba. Es solo en el primer punto. En el siguiente punto también de abajo hacia arriba. Ahora sí, en el último punto que ingresé, de abajo hacia arriba, y así lo voy uniendo todos los puntos. Voy ajustando de poco en poco para no que se me haga más difícil. Así. Continúo. De esta manera va quedando. Llegando al final, voy a seguir haciendo la unión de esta manera. Ajusto. Voy a colocar la aguja para el lado del revés. Y aquí simplemente hago un nudo clásico. Ajusto, escondo hebra y corto. Voy a proceder a hacer la pretina del abrigo. Entonces, son 5 vueltas de puntos bajos. Empiezo desde este lado de la derecha, del lado derecho del abrigo. Aquí justo en este primer punto, en esta primera cadena que se forma, voy a hacer una cadena de altura que no cuenta como punto, y en esta misma fila voy a hacer un punto bajo. Ajusto aquí, un punto bajo. Voy a colocar un marcador para fijar este primer punto. Y ahora en cada fila voy a hacer un punto bajo, pero también voy a hacer aumentos. ¿Cómo voy a hacer los aumentos?
cada 4 y 6 puntos. Es decir, aquí empiezo 1, 2, 3, 4. Va en cada fila. Y aquí voy a hacer un aumento justo en este hilo que se forma en este huequito de aquí. Voy a hacer un aumento. Aquí también recuerda marcar tus aumentos. Ahora voy a hacer 6 puntos, uno en cada fila. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a hacer otro aumento justo aquí entre una fila y otra. En este hilo que se forma, hago un aumento. También marco ese aumento. Esto me va a servir para poder hacer los aumentos en el mismo lugar del otro lado. Entonces ahora hago 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y vuelvo a hacer un aumento aquí. También lo marco. Y ahora me toca hacer 6 puntos y un aumento. Voy a hacer los aumentos hasta el final de la capucha. En la unión no voy a hacer ningún punto. Entonces mi último punto de este lado va a ser hasta la última fila que hice acá. Aquí. Y el siguiente punto va a ser en la siguiente otra fila. Aquí no voy a hacer ningún punto entre ambas filas como hice en los hombros. Entonces, de un lado, para esta talla, de un lado tengo que tener 77 puntos y del otro lado 77 puntos, que es un total de 154. Una vez que he hecho todo el borde de la pretina en la primera vuelta con los aumentos, los marco así para poder saber dónde hacer el mismo aumento del otro lado y no equivocarme. Son 77 puntos de cada lado. La segunda vuelta, una vez que termino aquí, el último punto se hace en la cadena de inicio de acá. Esta es la última vuelta, pero el último punto lo voy a hacer justo aquí en la cadena. Entonces, la segunda vuelta hago una cadena de altura que no cuenta como punto, giro y hago toda la vuelta de puntos bajos. Ya voy quitando los marcadores, pero recuerda que aquí justamente marqué estos de aquí, puse 2 marcadores rojos para saber que separa la capucha del cuerpo. Eso sí los voy a mantener siempre ahí mismo para poder calcular los botones a la hora que me toque colocarlos. Entonces, voy a hacer puntos bajos en cada uno de los puntos como se presente. Para la tercera vuelta de la pretina, lo que he hecho es el lado derecho lo he tejido como se presentan los puntos y del lado izquierdo he marcado para poner los ojales. He empezado a contar desde la parte de abajo. Este es el primer punto. Entonces he marcado el segundo porque el segundo y el tercero va a ser el ojal. 7 puntos de separación. He marcado el octavo porque va a ser octavo y noveno, va a ser el ojal. 7 puntos de separación, 2 de ojal, 7 puntos de separación, 2 de ojal. Entonces, he tejido el lado derecho como se presentan los puntos y aquí lo que voy a hacer es, voy a tejer ya el lado izquierdo. Este es el marcador que indica la separación del cuerpo y la capucha. Entonces aquí marco, hago 1, 2, 3, 4 y como he contado de abajo hacia arriba,
Este y este son el ojal, son los puntos de ojal. Entonces hago 2 cadenas, salto esos 2 puntos y aquí hago el siguiente punto. Continúo, hago los puntos bajos. Y nuevamente este y este son el ojal. Hago 2 cadenas y en el punto al lado del marcador hago mi punto bajo. Y esto lo voy a repetir hasta el final. Estoy llegando ya al final, voy a hacer las últimas 2 cadenas de mi ojal y en el último punto hago un punto bajo. Esta es la vuelta 3. La vuelta 4 hago una cadena, giro, esa cadena no cuenta como punto, hago mi primer punto bajo y voy a hacer 2 puntos en cada ojal. Si quieren, pueden hacerlo de frente en el hueco, de esta manera, pero yo prefiero hacerlo por la cadena. Entonces, con cuidado, hago aquí, tomo la cadena completa, o sea, ambas hebras, con un poquito de paciencia. Yo prefiero hacerlo de esta manera porque se me hace como que más prolijo. Entonces sí, me voy a demorar un poquito más, pero me gusta cómo queda el resultado. Entonces hago ahí mi punto, igual hago en la otra cadena y ya está. Y continúo haciendo los puntos bajos, uno en cada punto. Nuevamente llego a las siguientes cadenas, tomo la cadena completa, o sea, es decir, ambas hebras. Aquí se me hace un poquito difícil, pero con paciencia. Esto lo voy a repetir en todos los ojales y voy a tejer el otro lado como se presenten. Esa es la cuarta vuelta. La quinta vuelta es un punto en cada uno de los puntos bajos y los veo al final de la quinta vuelta, que va a ser justo aquí para hacer el borde de la cola y listo. Una vez que he terminado la quinta vuelta de la pretina, voy a hacer un borde en la parte baja del abrigo de puntos medios altos. Entonces aquí hago una cadena de altura que no cuenta como punto y voy a hacer un punto en cada una de las 5 vueltas de la pretina y luego voy a hacer un punto en cada uno de los puntos o en la cadena de base. Entonces aquí hago un punto medio alto. Luego voy a hacer un punto en cada uno de los puntos de la cadena de base. Una vez que he llegado al inicio de la cola, voy a marcar este último punto que es de las cadenas del cuerpo. Entonces lo que voy a hacer aquí es, empezando la cola, voy a hacer uno en cada vuelta, 1, 2, 3 y 4 y voy a hacer un aumento justo aquí. Voy a marcar ese aumento. Ahora nuevamente 1, 2, 3, 4
hago un aumento, lo marco, continúo 1, 2, 3, 4, que justo da con la penúltima fila. Aquí voy a hacer un aumento. Aquí voy a hacer un aumento. Lo marco. Aquí en esta primera fila hago un punto. Aquí justo donde está la cadena donde hice los primeros puntos, hago otro punto. Hago un punto picot, simplemente porque me gustó hacer el piquito de la cola. Y en esta primera vuelta, repitiendo el otro lado, voy a hacer mi primer punto de este lado de la cola. Entonces, como acá hice un aumento, aquí también tengo que repetir ese aumento. Hago el aumento, marco 1, 2, 3, 4. Entonces en este de aquí, recuerden que el punto se hace en cada vuelta y los aumentos se hacen entre una vuelta y otra. Entonces acá 1, 2, 3, 4 y toca el aumento aquí. También lo marco. Y voy a repetir la misma cantidad de puntos y aumentos de este lado hasta este lado para empezar nuevamente las cadenas del cuerpo. Una vez que he llegado al final del borde de la parte baja, corto hebra y solo me toca esconder el hilo. Ahora, una cosa que seguramente se han preguntado es por qué he hecho aumentos en la pretina y en la parte de acá de la cola, y es para que justamente no se encoja el tejido, debido a que el punto bajo es como que más pequeño, más ajustado que el punto medio alto. Entonces hago los aumentos para que quede como que un poco más estirado el proyecto y no se encoja igual que en la cola. ¿Ven? Ahora toca poner los botones. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a agarrar una aguja con hilo en un largo bastante considerado. Yo utilicé estos botones. Y lo que voy a hacer es, aquí es más o menos a la altura entre la segunda y la tercera vuelta del cuerpo. Entonces aquí también, esta es la primera, la segunda y la tercera. Entonces justo aquí en el medio voy a colocar el botón. Lo voy a hacer de esta manera. Paso el hilo, dejo un poco aquí. Ahí. Y cruzo de esta manera. Lo que voy a hacer aquí a continuación es hacer un nudo. Voy a ajustar bien. Voy a hacer un nudo.
Voy a pasar 2 veces el hilo y voy a ajustar. Voy a ajustar una vez más, un nudo más simple y un nudo simple. Lo que voy a hacer a continuación es esconder un poco este hilo entre las hebras de la pretina, así, y voy a cortar. Este también lo corto, lo escondo y lo corto, y voy a colocar cada uno de los botones de la misma manera. Ahora, con el color amarillo y con crochet 4.5 milímetros voy a hacer las púas de la espalda del dinosaurio. Yo le he puesto 10 en total, pero tú puedes ponerle los que quieras. Entonces voy a empezar haciendo un nudo mágico, así. Hago una cadena, paso el crochet, hago una cadena que no cuenta como punto y voy a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora voy a ajustar y en el primer punto voy a unir con punto deslizado. Ya tengo la primera vuelta. Para la segunda vuelta voy a hacer una cadena de altura que no cuenta como punto y voy a hacer todos aumentos, es decir, voy a hacer 2 puntos en cada uno de los puntos. 1, 2, voy escondiendo la hebra. Aquí también en el siguiente punto hago 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora, en el primer punto de la vuelta, nuevamente 1 con punto deslizado, hago una cadena de altura que no cuenta como punto, y en ese mismo punto voy a hacer mi primer punto bajo y voy a hacer un punto en cada uno de los que se presentan, es decir, 10 puntos bajos en total. 9 y 10. En el primer punto, nuevamente 1 con punto deslizado. Hago una cadena de altura y en esta cuarta vuelta voy a hacer un punto, aquí donde hice la unión, un aumento. 1, 2. Un punto y en el punto que sigue un aumento. En este último punto hago el aumento y tengo 15 puntos en total. Ahora, en este primer punto hago un punto deslizado, una cadena y en este mismo punto hago mi primer punto y voy a hacer esta vuelta, la quinta y última, un punto en cada uno de los puntos que se presenten, es decir, 15 puntos. Una vez que he terminado con esta última vuelta, cierro con punto deslizado, no voy a hacer una cadena de altura y ahora voy a unir de esta manera. En este mismo punto ingreso el crochet y con el último punto los voy a unir con punto deslizado. En el siguiente punto voy a unir cada uno de los puntos, voy a unir con punto deslizado de esta manera. Aquí al final voy a ingresar de esta manera, hago una cadena de altura
corto hilo más o menos con un largo considerable, ajusto y acomodo esta púa así. Y ya tengo la púa para coserla. Para unir o para pegar las púas, lo que voy a hacer es justo aquí en la costura de la capucha, voy a colocarlo y voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar uno de estos hilos y voy a regresar justo por la cadena donde se marca. En la siguiente cadena voy a agarrar otro hilo y voy a salir por la siguiente cadena. Así. Así. Y también volteo. Ok. Voy a introducirlo y lo voy a llevar hacia adentro. Aquí solo toca ajustar el hilo, hacer un nudo. Hago un nudo, aseguro, escondo este pequeño hilo. Y corto. Ya tengo mi primera púa. Lo mismo lo voy a repetir con las demás. Entonces, yo voy a colocar uno acá. Y aquí en total yo le puse 8 a lo largo de la espalda, separados simétricamente. Y sería todo. Y eso es todo, espero que te haya gustado mi versión de este suéter. Recuerda que siempre puedes hacerle los cambios que tú quieras, eso ya depende de tu gusto. Así que espero ver varios bebés ¡Asu! dinosaurios como este pequeñín por las redes sociales. Bye.